Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a Morada Noticias, su herramienta ciudadana para vigilar el poder y rastrear el placer de Medellín. Hoy estamos conversando de nuevo en este miércoles de Rutas y Sombras, además miércoles 6 de noviembre de 2019, con noticias muy impactantes a nivel nacional. Antes de presentarles todos estos temas, les recordamos que este noticiero es una realización del colectivo Morada en alianza con Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Saludo a mis compañeros de cabina y también a esta fuerza de reportería ciudadana y adolescente por la que este noticiero también sucede, los editores de Ciudad. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes para todos y todas. Eso no fue un Laura, jamás. Mentira. Ya era hora de que pasara algún día, ya tenemos con qué hacerle remix a él también. Muy buenas tardes para todos y todas. Les recordamos que pueden estar interactuando con nosotros a través de nuestras otras redes sociales y que ya también tenemos nuestro numeral. Es para una tarea. Laura nos cuenta. Pregunta: ¿perdón o justicia para los victimarios del conflicto armado en Colombia y por qué? Entonces ya están dispuestas ahí las redes sociales para que nos comenten, incluso también nuestro video en vivo aquí en el Facebook Live. Mi nombre es York Varela y desde la consola aquí los voy acompañando. Buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora 1290 AM, La Voz de las Estrellas, a nuestra página web www.morada.co/radio y a nuestra fanpage en el Facebook Live de Morada Colectivo. Les habla Daniela Arbeláez y estoy muy pendiente del número de WhatsApp de Morada Noticias, que es 350-666-8436. Por ahí nos pueden escribir preguntas, más información y clasificados que quieran promocionar por las ondas sonoras de Morada Estéreo. Muy buenas tardes a todos, otra vez acompañándolos. Soy Natalia León, muy contenta de estar con ustedes en esta tarde para brindarles toda la información de esta ciudad. La hija pródiga regresó a casa y los editores habituales que están parchando por acá este año. Hola, un gusto estar aquí con ustedes. Esperemos que sea una hora bien fructífera. Mi nombre es Felipe y espero que esta vez no estemos llenos de gallos. Gracias, fructífero editor de Ciudad, por allá atrás. Hola, hola a todos los editores, a todos los que nos acompañan acá en cabina, a quienes nos escuchan y nos ven por nuestra transmisión de Facebook. Hoy estamos muy contentos porque este ombliguito de semana merita para un limoncito con ron, vea, palabra cierta. Muy buenas tardes para todos. Por aquí atrás está Tati, que le estaba intentando pasar el micrófono, pero entonces acércate un poquito. Hola, buenas tardes a todos los moradores, ¿cómo están? Mi nombre es Tenchi y sí, estoy algo enfermo, perdón. Tati va a aportar los pollos de esta emisión. Bienvenidos a Morada Noticias. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Bueno, anoche se conoció la dura noticia de que Guillermo Botero, el ministro de Defensa, no tenía conocimiento de que una serie de 14 bajas reportadas en combate como guerrilleros disidentes dados de baja, 14 personas. Entre estas 14 personas, en este bombardeo, había 7 menores de edad, 7 cuerpos de menores de edad que fueron detectados por un informe de medicina legal que reveló el senador Roy Barreras en el debate de moción de censura al que había sido citado de nuevo Guillermo Botero, ministro de Defensa de Colombia. El regreso contundente a través de esta evidencia de los falsos positivos en el país.
También tenemos noticias de la Jurisdicción Especial para la Paz, que decretó medida cautelar por proteger a los cuerpos exhumados de la zona del proyecto hidroeléctrico Ituango, que reposan hoy en la Universidad de Antioquia. Esta información la conocimos en la audiencia territorial que se dio a cabo el mes pasado acá en Medellín, y ya hay una protección a este laboratorio de la Universidad de Antioquia. En noticias un poco más políticas, cómo se está pensando la Medellín rural, George Varela nos trae una entrevista con Cristina Gallego, edil electa a la JAL del corregimiento de Santa Elena por Estamos Listas. Volviendo al panorama nacional, la Corte Constitucional tumbó la ley que decía que el apellido de los padres debe ir primero en el registro civil de los niños. Nati León nos trae el desarrollo de esta noticia, y nuestro Rutas y Sombras es la continuación de la entrevista que hicimos ayer a Jesús, este campesino del Bajo Cauca, Jesús Ricaurte, que nos cuenta cómo es vivir en la ruralidad de un municipio tan expuesto al conflicto históricamente como ha estado Ituango. También se cumplen 34 años de la toma del Palacio de Justicia, y les traemos una historia sobre tatuajes para nuestra conversación de arte, ciudad y amar, y cerrar este noticiero. Bienvenidos de nuevo a nuestra emisión de hoy. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El día de ayer en la ciudad de Medellín fueron asesinadas 3 personas. William Ernesto Beliz Escobar, un hombre de 52 años y ciudadanía salvadoreña, en el barrio López de Mesa, comuna 7 de la ciudad. José Joaquín Uzuca Holguín, un hombre de 40 años, en el barrio Villa Turbay, comuna 8, y Cristian David Enríquez Henao y Rivaldo Álvarez Vázquez, de 29 años y 20 años respectivamente, en el barrio Buenos Aires de la ciudad. 4 homicidios en total el día de ayer. En lo que va del año han sido asesinadas 521 personas, 521 seres amados que nos harán falta cada hora, cada día y cada semana en esta ciudad. Queremos dedicarles un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. Tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorados. Continuamos en Morada Noticias, Laura. Se le pegaron la contaminación atmosférica. Estábamos en Morada Noticias y tenemos un caso, pues un tema para hablar, que desde ayer ha dado mucho la pela en las redes sociales, y muchas personas, activistas, artistas, incluso han salido pues en esta conversación, han dado el debate. Y es muy teso encontrar pues algunos comentarios, y esto no se trata de si uno es de oposición o no, pero es muy teso la gente justificando el asesinato de 7 adolescentes y niños y niñas. Bueno, específicamente, ¿qué sucedió ayer? Le pregunto a los editores, y también esta es una pregunta para los oyentes que nos están escuchando. ¿Qué creen que es una moción de censura? Es algo para
para, para revocar un cargo público. Usualmente se ve, uno de los más conocidos fue el que le estaban haciendo a Rajoy en España, que fue primer ministro de España. Y moción de censura es una revocatoria que ponen en uno de los bueno, la ponen ahí. Así como tú creas que es, así es. sino que se me escapa el nombre técnico. El término preciso. Sí. Bueno, no. Básicamente, la moción de censura es eso que dice Pipe, es un recurso para retirar a un miembro, sobre todo de la rama ejecutiva, que usan los que hacen el control legislativo para retirarlo de su cargo. Resulta que nuestro ministro de Defensa, Guillermo Botero, en 14 meses que lleva siendo ministro de Defensa, le han convocado o han citado a debate en el Congreso a 2 mociones de censura. Es decir, donde los congresistas lo llaman a rendir cuentas de su trabajo y si no le satisface, los congresistas pueden decidir solicitar que se retire de su cargo o que no lo haga. La primera moción de censura pues no prosperó, no fue efectiva, pues porque el ministro de Defensa sigue siendo ministro de Defensa y ahora el senador Roy Barreras convocó a una nueva ayer. Él empezó a hablar de lo que había hecho en distintas áreas como la reducción de los homicidios, los secuestros, la lucha contra los cultivos ilícitos, incluso el hurto en el país, pero resulta que Roy Barreras, este senador de la U citante, llegó y le sacó 2 informes de medicina legal y le pidió cuentas por esos informes. El primer informe es un caso de un líder campesino al que llamaban Flower Trompeta, que apareció muerto en el Cauca, así como Dimar Torres, en circunstancias dudosas. Pero las autoridades lo habían dado por muerto en un combate con disidencias de la guerrilla. Y últimamente, pues esa es la excusa, que están enfrentándose con las disidencias de la guerrilla y no sabemos a ciencia cierta qué ocurre en los territorios, porque como vamos a escuchar en una entrevista más adelante, la entrevista a Jesús Ricaurte, pues esto de que las FARC hacen tanta presencia en el territorio ya no lo creemos como mucho. Y este caso, según Roy Barreras, fue una ejecución extrajudicial vendida como muerte en combate y mostró el dictamen de medicina legal que manifiesta que lo habían fusilado por la espalda. El ministro se quedó pues mudo ante pero la revelación de la que en realidad estamos hablando es que en un bombardeo reciente que se reportó contra disidencias de las FARC, parece que fallecieron 7 menores de edad. Esto fue el 30 de agosto en la zona rural de San Vicente del Caguán y se bombardeó un campamento de lo que se presume es disidencia de las FARC y 14 personas perdieron la vida. Según el informe de medicina legal que presentó Roy Barreras, estos muertos, estos 7 cuerpos correspondían a menores de edad y el reporte está fechado del 19 de septiembre donde se detalla quiénes son las personas muertas y hay 7 niños entre 12 y 15 años. Esto fue lo que se conoció ayer en el debate en el Senado de la República con esta moción de censura. Y los congresistas tienen hasta el próximo miércoles, el miércoles de la otra semana, para decidir si el ministro se retira de su cargo o no y pueden votar. Se necesitan al menos 55 votos de los senadores para que el ministro sea retirado de su cargo. Son 107 senadores, serían 108, pero el senador Antanas Mocus está incapacitado hasta diciembre, entonces no podría votar, entonces hay 107 senadores y se necesita la mitad más 1. Este caso, como lo venía comentando ahorita, es muy teso porque, bueno, primero la justificación que le tratan de dar pues algunas personas, incluso medios, queriendo decir como es que si tienen un fusil son culpables. Yo no sé quién logra dictarle a la gente primero inicialmente quién es culpable y quién no. Pues porque nosotros estamos diciendo que alguien es culpable
El ministro de Defensa hizo una luperada en el debate. Dijo no tenía conocimiento de que había menores de edad en el campamento y que la guerrilla, o las disidencias de la guerrilla más bien, tenían que responder por la presencia de estos menores de edad. Pero entonces, ¿quién responde por la protección de la población civil en el territorio y de los menores de edad en el territorio colombiano? No, y que es muy estúpido entonces porque, o sea, si yo soy el ejército y estoy preparando un ataque a las disidencias, pues que igual esto va a sonar muy feo, pero termina siendo real. Si estoy preparando un ataque a las disidencias, no conozco entonces a las personas que voy a atacar. O sea, estoy tirando a diestra y siniestra pues al que le caiga porque son unos hijuetantes. Claro, y el asunto de la efectividad del combate porque recuerdan este escándalo a principio de año con el ejército y esa orden que parecía dar que atacaran aunque hubiera 60% de probabilidades de que el ataque fuera certero. Pues entonces, ¿hay qué? O sea, esa es la manera como están actuando nuestras Fuerzas Armadas. Claro, los altos costos que está asumiendo las autoridades, bueno, que está asumiendo más bien la población civil a costa de los resultados que quieren mostrar las autoridades. Yo le quería preguntar a los editores, algunos que son de por acá del vecindario, qué han sentido y cómo les ha parecido la militarización que en este momento está viviendo el barrio San Javier por el sector de la estación y hacia los otros barrios, cómo ha sido esa relación, que a mí ya me han parado y soy mujer, uno siempre espera pues también que paren a los hombres, entonces eso me empezó a parecer también raro. Bueno, también es raro que estén parando todo el tiempo a los hombres y además están buscando marihuana, que eso me parece más raro aún, porque ¿qué hace un militar con un bareto? No lo puede reportar en la TAMIR, que es el informe que tienen los policías civiles, sino que un militar no tiene órdenes de incautación de drogas en la zona urbana. Entonces no entiendo mucho como qué es lo que están haciendo ahí. Me parece más como intimidación de la gente que pasa por ahí. Sí, pues bueno, yo no soy de acá de la zona, pero vengo pues a parchar acá como a diario y me parece algo muy grave, digámoslo así, porque genera mucha inseguridad. O sea, ayer vino mi novio, ¿cierto? Y él me expresaba que se siente más inseguro pues teniendo como tanta presencia de los soldados y de la policía, porque ese es un lugar que genera mucha tranquilidad. Y a él también le pasó lo mismo, o sea, lo pararon, le pidieron sus documentos, la libreta, para dónde iba. Y algo muy crítico, y él me expresaba eso, es que te juzguen por cómo vienes vestido o por cómo estás. Entonces él le dice, mira, pero es que ahí va un man que va fumando y vos no le decís nada. Ah, pero es que él no está vestido como vos. Entonces eso me parece más grave todavía, que digámoslo así, categoricen a las personas por cómo están vestidas, por con quiénes andan o cómo andas o las cosas que andan haciendo. No sé, me parece mucho más grave eso, porque tú dices que van en busca de marihuana, pero yo siento que van en busca de algo más y que se están creando entre manos algo que de pronto nos puede afectar a todos, y que ese problema no lo tienen acá, o sea, ese problema está en todos los barrios, comunas y corregimientos de Medellín. En mi sector, en mi cuenca, que es una zona muy rural, digámoslo así, es tranquila porque pues estos grupos criminales no han tenido como tanta presencia ya en estos momentos, se sigue viendo esa militarización. Y es muy grave porque eso genera más inseguridad de la que debería generar, y entonces uno se supone que está en su barrio y se debe sentir bien, pero termina sintiéndose lleno de miedo, con miedo de salir, aparte con miedo de salir vestido como a uno le gusta, porque entonces no te puedes vestir así porque a vos te van a parar de primera, o sea, eres un blanco muy fácil. Entonces, no sé, me parece muy grave, crítico y tenebroso, digámoslo así, porque entonces no sé en manos de quién está mi futuro, porque se supone que ellos son los que deberían protegernos y apoyarnos, pero a la final, o sea, nos están hundiendo.
Sí, el tema del sospechoso permanente, que finalmente es como ese prejuicio hacia la juventud que se ha hecho en todo un discurso político de decir pues como que los jóvenes somos peligrosos y entonces en las periferias, en los barrios populares que terminan siendo militarizados, entonces empieza ahí como una persecución rara hacia la juventud. Yo también me ponía a pensar mucho estos días porque pues el día que me pararon por la estación del metro fue el jueves 31 de octubre, pues que había bastante gente disfrazada, yo era la única que no estaba como disfrazada, entonces como que bueno, usted estaba como muy rara, a ver. Porque no está disfrazada. Porque no está disfrazada. Y el que me abordó fue muy charro, pues obviamente fueron mucho más amables conmigo, yo creo que por el tema de ser mujer, pero era un chico muy joven, yo creo que pues parecía menor de edad, yo sé que no era menor de edad porque era militar y no ponen a prestar servicio militar a menores, pero parecía un chico menor de edad y estaba muerto del susto haciéndome preguntas tan sencillas como mi nombre, que le mostrara mis papeles y entonces yo pensaba también pues como el tema de que vuelta a estos chicos ahí en la oscuridad, pues porque estaba muy de noche, muy oscuro. También han abordado a otras personas con las que yo voy caminando, pues amigos con los que voy caminando y qué desparche. Pues qué desparche estar parado en una esquina muerto del susto, pues se veía que era un chico que no conocía Medellín, con un fusil, es como, también pensaba como en la irresponsabilidad del país, estar uniformando y entregándole armas a diestra y siniestra personas y metiéndolas en una institución con la orden de hacer qué, pues como que la idea de protección es muy ambigua ahí, sino que está más como el de encontremos el enemigo y ataquémoslo. Entonces empiezan a dibujar ahí unos discursos muy raros. Y en ese sentido cualquiera podría ser ese enemigo. Claro, que luego resultan en esta noticia que estamos dando justamente en este momento y es el asesinato de niños y hacerlos pasar pues como los más peligrosos de las FARC. Y bueno, a lo mejor sí hacían parte de las filas de las FARC, pero entonces, ¿qué estaba pasando con la vida de estos chicos? ¿Cómo no llegó una institucionalidad antes? ¿Nacieron ahí? Pues como todas las matices que puede tener una historia y que para las fuerzas militares finalmente simplemente terminan siendo unas cifras de éxito de lo dimos de baja o no, era nuestro enemigo peligroso. Sí, no, pues y aunque fueran ahí es que nada justifica que hayan sido asesinados. Y pues yo dudo de verdad pues que siendo niños tuvieran una posición ahí. Pero respecto a lo que estabas diciendo ahora, de sentirse sospechoso en cada uno de los rincones de la ciudad, en Santa Mónica, que es un barrio que queda cerquita al mío, en Santa Mónica hay muchos militares. Muchos. Y, hay muchos militares y eso a mí me sorprende. ¿Por qué? Entonces, a veces me recuerda a esas escenas caricaturescas en donde Mr. Bean se escondía la mano en el chaleco y los oficiales del aeropuerto pensaban que era un arma cuando en realidad no. Y pues, entonces uno termina como en una sospecha permanente. A veces es bueno recurrir al humor para soportar un poquito las cosas tan... Es que a veces la realidad parece cómica. Y bueno, pues sí, a veces Tal cual. la realidad parece cómica y me parece muy, muy increíble, por ejemplo, que... bueno, se me fue la paloma. Bueno, pero Pipe nos puede contar también qué ha pasado en los recientes días, ya también para cambiar de noticia, con las disposiciones de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sí, Laura, la JEP decretó medida cautelar para los cuerpos exhumados de los cementerios en la zona
que corresponde a Hidroituango. Sería bueno que ampliaras un poquito la información. Bueno, resulta que el mes pasado estuvimos en esta audiencia territorial de Hidroituango. El 8 y el 9 de octubre. Y esta audiencia fue convocada porque en agosto de 2018 varios movimientos de víctimas le pidieron a la JEP que por favor protegiera a esas zonas, esos lugares donde podían estar sus familiares desaparecidos. Resulta que en esta audiencia se reveló que es posible que algunos de estos cuerpos que ellos están buscando estén en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia, porque Hidroituango, antes de inundar la zona del proyecto hidroeléctrico, exhumó los cuerpos de los cementerios de Oro Bajo, Barbacoas y La Fortuna, y también algunos del Cementerio Universal de acá de Medellín, para poder efectivamente pues inundar la zona, y estos cuerpos exhumados no fueron entregados en su totalidad a sus familiares. Entonces no sabemos, aunque estos cementerios estaban ahí, estaban ya instaurados, por decirlo así, muchas de las personas enterradas allí pues ya estaban plenamente identificadas, es posible que alguno de estos cuerpos corresponda a uno de los desaparecidos que podrían haber quedado en esa zona de influencia del proyecto. Entonces, como estos cuerpos todavía están en este laboratorio de la Universidad de Antioquia, la JEP dijo: vamos a protegerlos, y decretó medida cautelar. Básicamente la medida cautelar es que nadie puede hacer nada con esos cuerpos ni la zona donde están en el laboratorio almacenados hasta que no se les dé una plena identificación y algunos de los restos puedan retornar a sus familiares. Esa es como el avance y es el primer resultado, digamos, oficial que tenemos de estas audiencias territoriales de la JEP. Yo tenía una pregunta con el tema de la medida cautelar, y es, no sé si Lau sabe, y si de pronto es una duda también de los editores, y es, después de la medida cautelar, ¿qué sigue? Pues cuáles pueden ser las medidas sancionatorias, porque también últimamente hay medida cautelar para todo, como, ay no, que la medición del aire no puede pasar de amarillo, medida cautelar, y luego pasa de amarillo y ¿qué? ¿Y qué función cumple entonces la medida cautelar? ¿Hay una sanción al funcionario responsable? ¿Qué medidas hay? ¿O la medida cautelar es titular y titular y titular? Aunque sea un término muy sonado y aunque ahora lo vemos muy habitualmente, no es tan, digamos, tan volátil como decir moción de censura. Tiene una efectividad de este término de medida cautelar, hablando particularmente de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque antes de que apareciera la JEP, las víctimas prácticamente no tenían derecho a nada, no tenían acceso a la justicia, no había quien los escuchara. Por eso hoy todavía son víctimas y están revictimizados, porque no habían encontrado un mecanismo de justicia efectivo que les permitiera llegar hasta la verdad, hacia la justicia, hacia la reparación y hacia la eventual no repetición. Pero entonces, ¿qué pasa? La medida cautelar es importante en la medida, si tomamos el punto de vista de las víctimas, porque es la única cosa que les garantiza que pueden encontrar la verdad en algo. Bien sea encontrar a su persona desaparecida, bien sea establecer qué pasó con sus personas asesinadas, pero para efectos jurídicos la Jurisdicción Especial para la Paz todavía se demorará un buen tiempo en determinar la responsabilidad de todos los actores alrededor del conflicto. Y en el momento están en un mecanismo o en una metodología donde lo que hacen es requerir información, pero todavía no hay una sentencia condenatoria, un fallo de responsabilidad. Pasa lo mismo que con el proceso de paz con los paramilitares, la Ley de Justicia y Paz. Apenas en 2019, este año, estamos viendo las primeras condenas a paramilitares, al menos acá en Antioquia, de genocidios, masacres muy grandes, y de sucesos muy duros del conflicto armado, como por ejemplo lo sucedido en San Carlos, lo sucedido en Granada. La condena a los paramilitares del bloque Héroes de Granada y del bloque Cacique Nutivar apenas se dio este año, y solo van a recibir 8 años de cárcel porque
así lo determinó el proceso de paz con los paramilitares y la Ley de Justicia y Paz. Y solamente esas condenas están llegando hasta 2019, cuando el proceso de paz con los paramilitares se dio en 2008. Entonces todavía hay un camino largo respecto a la competencia de la JEP como Tribunal Especial de Justicia. También entra ahí como todo el tema de lo legal y lo legítimo, ¿cierto? Entonces es como es legal, está firmado en el proceso de paz, pero también hay una cuestión ahí de no ser tan legítimo, también por toda esta guerra que le ha hecho el Centro Democrático al proceso de paz, y bueno, finalmente el gobierno nacional que está montado en ese momento es del Centro Democrático, y entonces empieza a ser como más duro todos los procesos. De esas cosas que uno dice que, juepucha, tanto que pudimos haber evitado si hubiéramos votado bien hace 14 meses. Qué voltaje. Pero el asunto es que uno cree que las cosas no pueden ponerse peores, y entonces llega esta noticia del regreso tan real y tan palpable de los falsos positivos. Y bueno, mientras hablamos de cosas un poco menos descorazonadoras, ¿qué nos trae York en el panorama muy local de Medellín? Sí, resulta que la semana pasada, como les estuvimos contando ya en varias emisiones, estuvimos en la casa, visitamos la casa de Estamos Listas, y en esta ocasión traemos la entrevista que hicimos en conversación con Cristina Gallego, una de las edilesas electas en el corregimiento de Santa Elena por este movimiento político de mujeres. Cristina nos contó un poco sobre esta nueva experiencia política y bueno, cuáles son los retos que tendrá en la JAL del corregimiento. Conversación de arte, ciudad y amar. Pues cambiaron muchas cosas en nuestra vida familiar, y una de ellas fue que tomamos una decisión de educar en casa. Entonces ahí empezamos a reunirnos con unas familias de Santa Elena que hacen lo mismo. En ese movimiento de acercarnos a la educación, a una crianza alternativa, a una crianza respetuosa, pues también por mi cabeza pasó la necesidad de cómo poder intervenir en el entorno, de impactar en otro grupo más grande que no solo mi familia o mi vecino cercano. Entonces dije, bueno, de pronto a través de la política, pero nunca he participado en ella, entonces eso era algo muy contradictorio. Y bueno, ahí en este grupo de la Tribu del Corazón, Yamilia, una mami de ahí, fue la que conoció el movimiento y me contó, me habló a través del WhatsApp, me contó todo, me pasó todos los 7 puntos de Estamos Listas, y a mí me dio escalofrío saber que existiera algo así y cómo el poder de la atracción había traído eso a nuestras vidas. Bueno, en ese momento que ella me contó, como que se me pasó, bueno, sí, existe, y yo cómo participo. Pues, ponle ahí a las 2 semanas, Dora hizo una reunión en el parque. En ese tiempo yo salía a la feria artesanal, vendíamos unos huevos que sembrábamos con suculentas, y ahí hablando con Dora, contándonos la propuesta del movimiento, que querían postular unos candidatos en la JAL de Santa Elena. Bueno, me alentaron y me propuse como candidata, y de ahí empezó todo esta historia, que es un sueño de esa participación social que hacemos desde nuestro corregimiento, desde nuestra vivencia, y pues como mamá mi interés ha sido ese, como sembrar algo para ellas, para que cuando estén creciendo pues su entorno sea diferente y yo pude aportar a esa transformación. Entonces esa fue mi motivación. Ya cuando vemos que es una colectividad, que son muchas mujeres, que hacemos de todo y que estamos en todas partes, más me identifiqué, porque así lo hago, me gusta hacer muchas cosas y si es por un bienestar común, mejor. La veeduría que queremos lograr es desde una posibilidad de hacer también un equipo con los otros ediles, que podamos hacer equipo de una forma respetuosa, amorosa, manejando un lenguaje
realmente positivo, en donde sí encaminemos esa veeduría al bienestar de la comunidad. Porque también hay otros interrogantes para nosotros como habitantes. En este caso es, ¿por qué si es un corporado que no se recibe un sueldo, porque hay otros ediles que quieren continuar ahí, ¿cierto? Que sería también interesante que otras personas como nosotras y como otros 2 ediles que llegaron nuevos, pues hagan un proceso de vivir ese corporado, llegar, dejar sus ideas y poder rotar con otros líderes que hay dentro del corregimiento. Entonces ahí es donde nosotros nos vamos a enfrentar a una realidad y ver qué pasa y cómo podemos abrir la puerta a que se haga un control y una intervención de los habitantes del corregimiento de Santa Elena dentro de todas sus veredas. Ahí estamos escuchando a Cristina Gallego de Estamos Listas, en una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle la semana pasada en la casa de Estamos Listas. Para acceder también a este contenido con este suceso político que nos ha interesado mucho, de tener una representación de mujeres en el Consejo de Medellín y en este caso también en las juntas administradoras locales, estaremos ahí en morada.co subiendo el contenido de esta entrevista que hizo George la semana pasada y que tiene muchas más declaraciones de Cristina, de Dora, de la Casa de Estamos Listas y bueno, de contarles cómo llegó este grupo de mujeres al Consejo de Medellín. Volviendo a las noticias nacionales, numeral gracias Corte Constitucional, esta vez de que nos salvaron, Nati. Resulta que en una decisión histórica, con una votación de 8-1 en la Corte Constitucional, tumbó una ley que establece que los colombianos deben llevar primero el apellido de su padre. Y para el demandante, la ley es discriminatoria con las mujeres, sobre todo porque en los casos de los hijos de parejas del mismo sexo, estas pueden elegir cuál de los 2 apellidos llevar a su hijo. La norma demandada fue la Ley 54 de 1989, específicamente en el artículo 1, que dice que en el registro de nacimiento se inscribirán como apellidos del inscrito el primero del padre seguido del primero de la madre. Si fuera hijo legítimo o extramatrimonial reconocido o con paternidad judicialmente declarada, en caso contrario se le asignarán los apellidos de la madre. El demandante lo que solicitaba era que se estableciera que los padres que eligen consensualmente cuál es el orden del apellido de sus hijos y que el Congreso establezca cómo se puede proceder cuando no llegan a un acuerdo los dos, que porque la expresión seguido de él era discriminatoria con las mujeres y pues que en la consagración de dicha discriminación sin sustento racional o el fundamento más idiosincrático que jurídico es una limitación de la libertad de pareja con un prejuicio de igualdad, afirmó él. Para él el derecho que se violaba era la libertad y la igualdad de género, en el artículo 43 que dice, la mujer no podrá ser sometida a ninguna discriminación. Esta fue la noticia. Entonces, a partir de esto, ya los colombianos tienen derecho de elegir el orden de sus apellidos, como sucede pues, en varios países como España, Suecia, Francia e Italia. Progresistas. ¿Qué dice Dani? Yo le estaba en Varela. A mí me gustaba. A mí me gustaba cómo se nombraban los vikingos, que tenían un nombre como provisional mientras crecían. Y luego había como un ritual de iniciación para escoger el nombre, que era como esa transición a la vida adulta, era escoger el nombre, y el nombre tenía un apellido, y el apellido era el oficio, entonces, el oficio o una cualidad, entonces el bárbaro, y bueno, eso me gusta, como poder decidir el nombre, y me acordé justo en ese momento de Lady Zunga, que fue la mujer que se cambió el nombre por todo el abecedario, incluyendo los apellidos, pues era como de la A a la J era el nombre y luego otra parte de las letras un apellido y
y era una cosa muy, pues era una denuncia muy revolucionaria con todo este tema de cómo nombrarse ante el mundo y cómo poder tomar decisiones, y también como una deconstrucción de la familia y un montón de instituciones pues que sí, que a veces no están pues como del lado del desarrollo de la personalidad, y ella se cambió el nombre pues en su cédula, aunque muchos la seguíamos conociendo como Lady Zunga, y finalmente, infelizmente también fue asesinada, y fue un crimen de transfobia. Muy triste, hace 2 años en diciembre, muy triste. No. Por acá Tati está un poquito confundida. Está perdida. Le hace daño la gripa. Gracias, Nati, por esta noticia, y a Dani por contarnos pues también lo que ha sucedido con este asunto de nombrarnos. Ayer estábamos conversando sobre una situación muy delicada en el municipio de Ituango, sobre todo en la zona rural, y vemos que este municipio del Bajo Cauca, además de tener este chicharronzote del problema de Hidroituango, también es un municipio que ha sido históricamente golpeado por la guerra, y que además sufre una confrontación entre grupos al margen de la ley por estar limitando con el sur del departamento de Córdoba, donde también se han ubicado estratégicamente grupos como el Clan del Golfo, como las autodefensas gaitanistas de Colombia, como las disidencias de las FARC, porque este es un territorio que es un corredor estratégico para la coca. Entonces, ¿qué es ser campesino en esta zona? Ayer contábamos que hay 50 familias confinadas en lo que se conoce como el Nudo del Paramillo, esta zona que está al norte del municipio de Ituango, y que es muy rural, es puro monte. 50 familias están ahí desabastecidas y sin poder salir porque los grupos delincuenciales sembraron la zona de nuevo con minas antipersona. Esta fue la denuncia que nos llegó ayer desde la coordinación Colombia-Europa, Estados Unidos, quienes son los que se hablan con el campesino que va a hablar a continuación en nuestras Rutas y Sombras de hoy, que se llama Jesús Ricaurte. Él es un desplazado de Ituango que salió del territorio en febrero y ahora está acá en Medellín, pero todavía tiene familia allá en el municipio padeciendo las consecuencias de la guerra. Cierre los ojos y viva Medellín a través del relato. Estamos dentro de un parque nacional que no ha sido caracterizado, que se llama Parque Nacional Nudo Paramillo. Este parque nacional, por medio del conflicto que hemos vivido, no se ha podido caracterizar. Entonces nosotros, los que tenemos nuestros predios cerca o dentro de ese parque, no sabemos si estamos dentro del parque o fuera del parque. Por eso tampoco tenemos acceso a escrituras, no tenemos acceso a nada, por la misma cuestión de que como supuestamente no tenemos nada porque dentro del parque no se puede hacer nada, pero tampoco han caracterizado el parque para saber si tenemos previos nosotros propios o no tenemos nada. Toda la vida nosotros llevamos, allá nacimos nosotros, crecimos, ahora viene nuestra generación, vamos para 3 generaciones y lastimosamente pues estamos como cuando hemos empezado, siempre hemos empezado y siempre hemos estado los mismos llevados de chiras, como dice el dicho. Sí, porque nosotros nunca conocimos el roquita ni nada, pues gracias a que esa mata entró hace aproximadamente 15 años o 20 años, entró esa mata por allá y pudimos comprar ropa, pudimos tener zapatos, tener botas nuevas, porque nosotros vivíamos con ropa remendada,
que nos regalaban por ahí en los municipios, y así nos crecimos, y bueno, gracias a Dios, pues de hambre no nos morimos porque la comida no nos faltó, pero el problema que nosotros hemos tenido toda la vida es que nunca podemos salir adelante, siempre va a ser lo mismo. Que cuando nosotros estuvimos en reuniones como campesinos, como líderes campesinos, el acuerdo era que las guerrillas salían y el gobierno entraba a coger los predios. Eso es mentira, el gobierno nunca entró a coger nada, el gobierno dejó que los paramilitares entraran y cogieran eso allá, el cual se hizo que el narcotráfico se incrementara, se siguiera incrementando, y ahorita las disidencias nuevas entraron volviendo a recuperar los territorios de ellos. Pues los gaitanistas, que son los que han manejado todas esas zonas de por ahí siempre, y ahorita y ahorita la disidencia, porque nosotros primero convivíamos con los dos, que era gaitanistas abajo en el corregimiento y guerrilla en la zona, que toda la vida, como yo lo he dicho a más de uno, toda la vida es el gobierno que nosotros hemos visto por acá, que ha sido la guerrilla. Nosotros no conocemos cuando el ejército entraba por allá era hacer daño. Nosotros, como yo le dije al coronel del ejército de Ituango una vez, le dije que nosotros no se nos olvida cuando entraron a quemarnos las casitas los paramilitares con el mismo gobierno, que ellos mismos entraron en helicópteros a quemarnos nuestros ranchos de paja, porque los ranchos de por acá son de paja. Entonces a ellos les da rabia que yo les diga la verdad, pero es así. Nosotros hemos vivido muchos conflictos en este sector y seguimos viviendo, y eso es lo que no queremos, de que queremos de que todo el mundo sepa de que nosotros vivimos en un conflicto, que nosotros los campesinos abandonados no hacemos guerrilleros como nos ha tratado el Estado, que el Estado toda la vida ha dicho que nosotros los campesinos abandonados, los que estamos por allá por esas montañas, donde no conocemos qué es luz, qué es un agua potable, qué es una vivienda digna, qué es una educación digna, nosotros no conocemos eso. Nosotros nunca hemos sido guerrilleros, simplemente que la guerrilla ha estado en la zona toda la vida, y a quién le sirve uno o a quién es como el gobierno de nosotros, ellos. Nosotros no tenemos más nadie. Sí, siempre ellos fueron los que de pronto estuvieron allá las buenas y las malas, como decimos nosotros, porque ellos mataban una red y compartían con nosotros, y eran los que nos protegían nuestros cultivos ilícitos, porque ellos se metían a pelear con el Estado para que no nos los obligaran, porque en vez de solamente manejar los cultivos, también nos obligaban los cultivos de cosecha, lo que era arroz, plátano, maíz, frijol, yuca, que era lo que nosotros cosechamos. Y el gobierno, cuando entró en el mandato de Uribe, más que todo, fueron viendo mucho las avionetas volando y fumigando nuestros cultivos, tanto alimentarios como cultivos ilícitos. Entonces estos hombres, estos grupos, fueron los que se puede decir que pelearon, uno lo ve como que pelearon por nosotros, pero uno sabe que eso no es verdad. Ellos simplemente buscaban su interés propio también. Nosotros nunca hemos conocido un Estado fuerte que haya entrado, que nos haya apoyado, que de pronto si nos pica una culebra, si nos volamos en una mina, nos saquen en helicóptero, si estamos mal de paludismo o alguna cosa, al menos una medicina nos den, ¿no? Nosotros tenemos que luchar con plantas y con todo, con curanderos, y a eso es lo que nosotros nos dedicamos, se puede decir, a conocer las plantas, a saber qué sirve para la picadura de culebra, qué sirve para derrotar un tigre o alguna cosa así, porque nosotros estamos dentro de un parque también que sea como sea, tiene animales y ellos también son como enemigos, se puede decir. Ahí estábamos escuchando la voz de Jesús Ricaurte, quien nos da como una extrapolación hasta allá, hasta esa zona rural de Ituango, para que entendamos un poco desde acá, desde la ciudad,
todo lo que pasan nuestros campesinos y ver un poco más allá del conflicto, que es por recursos, es por droga, pero también es por tierra, y porque hay muchas personas a las que no se les ha reconocido al menos su plataforma básica de derechos humanos. Esa entrevista y la primera noticia de la emisión de hoy me hace sentirme muy movilizada, y también siento la necesidad de decir que nada justifica el homicidio, ni un solo ápice, ni la condición geográfica ni social de una persona, ni la edad, ni las decisiones. Sobre todo, siempre, siempre, siempre los menores de edad van a ser víctimas del conflicto armado, estén del lado que estén. Incluso de esos soldados más jóvenes que, como Valen describía ahorita, tienen miedo cargando un fusil. Pero también los niños reclutados en el conflicto armado, y independientemente de quiénes sean o quiénes estuvieran haciendo, son víctimas, y hay que honrar la memoria de esas víctimas. Pipe. Sí, yo creo que ahí ya nos llevas. Es que eso sería ya una discusión de largo aliento, y creo que a veces nos falta mucho el aliento. Pero estaba pensando en el vínculo que, como todos nosotros, creamos con el lugar en donde crecemos, así como los campesinos, como ellos crean el vínculo con el lugar en donde están, y cómo describía el desamparo del Estado, y en donde venían a soportarse económicamente. Lo curioso es cómo cambian los roles. Él decía algo que el ejército simplemente venía a hacer daños. Y lo curioso es que cuando uno escuchaba más de la entrevista, se da cuenta de que ahí ninguno es bueno o malo, pues que no se está situando ni del lado de los ni del lado de los unos ni del lado de los otros, no, simplemente son víctimas de la rabia de estos, inclusive los que empuñan las armas, como bien lo estabas diciendo vos, también son víctimas. Y bueno, sí, yo quería destacar primero el vínculo que es que se nos olvida en realidad que hay mucha gente que tiene sentimientos y una gran historia, una gran historia personal dentro de sí. Se nos olvida singularizar a las otras personas, saber que tienen inquietudes, que tienen aspiraciones, que tienen un pasado que los llena de dolor o de dicha en algunas situaciones. Y bueno, sí, era eso. Gracias, Pipe, por eso. Y otro suceso doloroso de la historia de Colombia que hoy tenemos que recordar es que hace 34 años sucedió la toma del Palacio de Justicia, suceso que no hubiéramos conocido ni sabido de no ser por la labor de los periodistas y los documentadores, porque una de las decisiones que optó por tomar el gobierno nacional en ese entonces fue quitar la transmisión de los noticieros para poner un partido de fútbol. Tati y Valentina nos van a contar un poco más acerca de eso. Ante la CIDH presentará un informe afirmando que por errores técnicos se mal identificaron cuerpos y restos de las víctimas que no estarían desaparecidas de los 11 reconocidos por la sentencia que condenó al Estado colombiano. Todavía faltan identificar 2 cuerpos, así lo reconoció Jorge Ricardo Sarmiento, uno de los fiscales encargados de la investigación, a Noticias Caracol, quien afirmó que en los últimos 5 años se ha analizado el material forense que se encuentra en poder de medicina legal, los cuales indican que pertenecen a restos de víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia que fueron reportadas desaparecidas en su momento. Sumado a esto, exhumaciones recientes han encontrado otros restos de desaparecidos y hasta se han rastreado casos en los que se entregaron restos no correspondientes a las familias de las víctimas.
Los hallazgos que Medicina Legal junto con la Fiscalía han alcanzado en estos últimos 5 años nos permiten afirmar que no fueron casos de desapariciones forzadas, sino que fueron casos de malas identificaciones o cuerpos mezclados. Es decir, estas 11 personas que supuestamente habían estado desaparecidas realmente fueron mal entregadas o mal identificadas en el año 1985, afirmó el fiscal Sarmiento. Bueno, y en la actualidad, sobre los hechos del Holocausto al Palacio de Justicia, la Fiscalía maneja 9 líneas de investigación activas contra los militares que estuvieron relacionados con el tema. Entre los acusados, el acusado reveló recientemente que perdió competencia para tomar decisiones frente al caso, desde la entrega en vigencia a la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Miren también ahí el alcance de la JEP. O sea, que un conflicto que tiene que ver con con el M-19, perdón, que no es directamente asociado a las FARC, incluso está ahí vigilando la responsabilidad del Estado. Claro, porque ya pues van muchos años de ese trágico hecho y pues ellos vieron que la entidad encargada pues no estaba tomando como los pasos a seguir y entonces la decisión fue entregarle esto como a la JEP para que ellos se encargaran de llevar todo el papeleo, debido a que en la actualidad de esos 11 cuerpos todavía hay 6 que no se han reconocido. Entonces, pues en el momento ellos son los que tienen como toda la investigación y el trabajo de estudio con lo del Palacio de Justicia. Esperemos a ver qué más nos dicen. Hace 34 años, 68 personas fueron masacradas en el Palacio de Justicia y amanecían, por ejemplo, en las horas de la mañana de un día como hoy, hacia las 11 a.m. con un grupo de criminales del M-19, tomándose el palacio y secuestrando a los magistrados de la Corte Suprema. Muchas más noticias como las que nos acaban de compartir Valen y Tati están por ahí en las redes sociales. En este aniversario de los 34 años del Palacio de Justicia estaremos contándoles un poco más a lo largo del día a través de nuestras redes sociales, sobre todo nuestro canal de Twitter @moradanoticias, donde ponemos contenido adicional y también estamos por ahí contándoles un poco más de las noticias que se desarrollan durante el día para que nos sigan. Para terminar esta emisión de hoy, de miércoles 6 de noviembre de 2019, Dani y Valen también nos preparan un contenido narrativo especial. El pasado 22 de octubre salió en la revista Bacánica, que es una revista virtual de la ciudad de Bogotá, un texto de la escritora antioqueña Lina María Parra, y pues ella hace este texto contando un poquito de la historia de su vida a través de una cartografía de sus tatuajes. Está en la voz de Valentina y los dejamos escuchando sobre esto. Antes de irnos, recordarles, nuestro numeral es para una tarea que en esta semana tendremos la pregunta de perdón o justicia para estos victimarios del conflicto armado en Colombia y por qué. Entonces, recuerden que pueden estar ahí conectados y conectadas con nosotros en nuestras otras redes sociales, @moradamed y Morada Noticias en Twitter, Moradamed en Instagram y Morada Colectivo en Facebook. Gracias a todos. Converso para ustedes Laura Bayer en compañía de George Varela, aquí en la consola. Y Daniela Arbeláez. Gracias a los editores de Ciudad. Muchas gracias a todos los que nos oyen y nos ven por nuestras redes sociales. Que tengan un muy, muy feliz ombliguito de semana. Bien. Y bueno, con ustedes les habló Tenchi, un placer haber estado con ustedes. Con ustedes les habló Felipe. Es que, de verdad, me enfrento a la despedida y al saludo como si me estuviera lanzando un precipicio. Bueno. Es porque en el saludo estás esperando a dar un debut grande, entonces eso te pone nervioso. Y en la despedida estás triste porque la hora se nos va muy rápido.
Bueno, sí, estuve yo, Felipe Palacio, fue un gusto, gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. Yo soy Natalia León y espero que sigan todos los días conectados con Morada Noticias. Cierre los ojos y viva Medellín a través del relato. Porcelana China, cartografía personal de mis tatuajes, por Lina María Parra Ochoa, martes 22 de octubre 2019. En el fondo son cicatrices, vida, arte, cuerpos heridos en tinta. Esta